En la conversación central del programa de hoy tenemos el placer de contar con la presencia a través de la plataforma Zoom del doctor Plutarco Arias. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Doctor, bienvenido al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a toda su amable teleaudiencia. Y gracias por permitirnos llegar hacia todos los rincones del país a través de la plataforma Zoom y de ustedes como Tribunal de la Tarde. Muchas gracias por la invitación. Doctor, el país está viviendo en estos momentos un aumento considerable de los casos de influenza, en especial en nuestros niños en edad escolar, en edad preescolar, y nos gustaría saber y empezar esta conversación conociendo su parecer en torno a las posibles causas de este auge, vamos a decirle así, de esta enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Ciertamente, mira, los virus respiratorios tienen una etapa estacional que justamente en estos meses se hacen más alta su incidencia, todos los virus respiratorios. Y la influenza es parte de ello, desde septiembre hasta marzo, desde la temporada desde otoño, desde el inicio del otoño hasta el final de la primavera, el número de casos aumenta de manera considerable, y sobre todo en otoño e invierno. Y entonces en este momento nosotros tenemos una alta incidencia en toda la población de niños preescolares, escolares, incluso en los universitarios, en jóvenes. Y este aumento de manera considerable se ha ido aumentando esa incidencia que en los últimos días ha hecho presencia en los escolares, en las escuelas, muchos cursos con ausencia de absentismo escolar importante. También, ¿por qué no?, absentismo laboral en los adultos. Y el número ha sido creciendo, ha ido creciendo desde el final de septiembre, en la última quincena de septiembre hasta todo el mes de octubre, y ya ahora se ha hecho en las últimas 2 semanas, o sea, la incidencia ha sido ha aumentado de manera muy considerable. Tenemos que hablar de que la presencia en los consultorios de neumología, en los consultorios de pediatría ha sido muy alta, de influenza y de los otros virus respiratorios, no solamente influenza, hay virus sincitial respiratorio que también han aumentado de manera considerable. Ya Salud Pública emitió una alerta hace unos 7 u 8 días, el miércoles pasado, del gran aumento que ha habido tanto de influenza como de virus sincitial respiratorio. Muchas veces hay rinovirus que exacerban el asma, entonces el paciente asmático se pone malito, se aprieta, como dice la gente, hacen crisis de broncoespasmo, y es posiblemente un rinovirus que también lo ha exacerbado, que es el que más exacerba, el detonante número 1, sobre todo en asma. Pero acompañado de la influenza y de todos estos grupos de virus, las cosas se notan de manera considerable, y realmente podríamos hablar de que de cada 20 pacientes que se están viendo en la consulta, un médico cualquiera, neumólogo o pediatra, posiblemente tenga 4 o 5 influencias, 2 virus respiratorios sin identificar, un virus sincitial respiratorio, un rinovirus, etcétera. Sí, doctor, ¿en qué se diferencia esta influencia del COVID-19 que está afectando más a los niños, a diferencia del virus del COVID-19? Primero, Julio, la diferencia es bastante notable. El virus del COVID-19 atacaba de manera primero llegó de manera sin conocerse, entró sin permiso, como diríamos, y no se conocía, pero la influenza sí estamos preparados. Ya ustedes recordarán la pandemia del 2009 que empezó en México y que hizo estragos en la población, pero en ese momento estaba por salir a la calle ya lo que era la parte farmacéutica, el oseltamivir, que a partir de ahí se está usando, y entonces nosotros estamos manejándonos con los antivirales de manera rápida. Estamos haciendo, la mayoría de centros asistenciales tienen para hacer la prueba, y eso nos da la oportunidad de nosotros manejarnos rápidamente y resolver. No así con el COVID. El COVID en principio llegó, tuvimos demasiadas dificultades en los primeros meses, en los primeros años, sí, que el primer año,
pero después nos fuimos adaptando y fuimos manejándolo también de mejor manera. Posiblemente el problema del COVID es que el problema del COVID dejó rastros, dejó secuelas importantes en pulmones de mucha gente que no eran asmáticos, ahora tienen asma, gente que no tenían problemas intersticiales importantes en el tejido pulmonar, han dejado mucho daño y secuelas. O sea, y ustedes saben la mortalidad que hubo con el COVID-19, que también fue de manera considerable. Sí. En estos momentos, el problema de la influenza es mucho más manejable, es mucho más fácil para nosotros, siempre y cuando estemos alerta. O sea, no dejar que el paciente se complique, porque si el paciente es un paciente con comorbilidades, con problemas de defensa, de inmunológico importante, como HIV, como asma, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como cáncer, como diabetes, entonces las cosas se pueden complicar. Pero si tú actúas rápido, las primeras 72 horas o 48 horas vas a conseguir resultados muy buenos con los tratamientos. Sí, doctor, también hemos visto que han aumentado los casos de bronconeumonía. ¿Pudiera ser, doctor, que una influenza no bien tratada degenere en una bronconeumonía? Incluso también, doctor, muchos niños han sido afectados de bronquitis. Excelente pregunta, y la respuesta es sí. Los casos de influenza como detonante propio bajan la defensa del paciente específicamente. Todos los pacientes con influenza que son asmáticos y tienen todas esas enfermedades que mencioné anteriormente, que son inmunocomprometidos, pueden desarrollar una bronconeumonía. Ha habido un aumento en casos de neumonía y bronconeumonía en estos momentos también, posterior. Muchas veces son como secuela del virus. El virus aparece en principio y hay una complicación secundaria que puede ser o una neumonía por virus específicamente o una neumonía por bacteria posteriormente. O sea que los pacientes que tienen compromisos inmunológicos importantes con enfermedades de base pueden desarrollar una bronconeumonía e incluso agravarse y convertirse en un problema serio. Por eso nosotros estamos haciendo el llamado a través de la sociedad, así lo expresamos al Ministerio de Salud Pública hace unos días, de que estábamos comprometidos con la salud del pueblo dominicano y estamos insistiendo de manera que la gente se vacune, que no lo hacen. O sea, yo creo que en el país llegaron 450,000 dosis de vacuna por vía de salud pública y el sector privado también tiene vacuna. Entonces, la gente debía acudir a los centros de vacunación y a los médicos a buscar en pro de que sean vacunados para evitar que las cosas se compliquen, porque cualquier paciente que tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, un paciente que tenga una bronquitis crónica, un enfisema, y se complique con una neumonía viral, que es peor todavía, o una neumonía bacteriana secundaria, que también es mala, podría llevarlo, o sea, a una situación fatal y final. Wow. Entonces, por eso hay que estar alerta, insistir, señores, en que hay que lavarse las manos mucho, en que el que esté contagiado no se acerque a los pacientes inmunocomprometidos, que usen su mascarilla, el que está contagiado ya durante 7, 8 días. Eso va a pasar, pero con un buen tratamiento y a tiempo. El tratamiento tiene que hacer el diagnóstico rápido y tratamiento a tiempo, porque si no te llegan con neumonía, te llegan complicados, como tú decías, y entonces ya las cosas se ponen peor y los gastos son mayores, el gasto de bolsillo para el paciente es mucho más alto, los problemas de internamiento, etcétera, también van a acarrear gastos mayores. Sí, doctor, ¿la aplicación de la vacuna sería de uso preventivo para aquellos que todavía no han sido afectados por esta influencia? O, por ejemplo, los que ya la han superado, ¿es necesario o tienen que vacunarse? Mira, lo primero es que la aplicación de la vacuna es preventiva en el momento, no cuando el paciente tiene el virus. Le aconsejamos a cualquier paciente que tenga una infección aguda en el momento que no se la ponga. Debe ser antes, al paciente que está sano en este momento, que tiene comorbilidades, o que tenga más de 65 años, todo lo de más de 65 años. Esto es anual. Cuando llega el mes de septiembre, los pacientes respiratorios, sobre todo con problemas respiratorios, con problemas de inmunodepresión, con compromisos inmunológicos, deben andar buscando su vacuna desde que llega septiembre, todos los años. Desde septiembre hasta marzo las vacunas son válidas, hasta mayo muchas veces, depende del tiempo que la hagan, porque las vacunas se preparan con relación a la posibilidad del mayor número de cepas virales que se van a producir
que van a producir en, en el próximo año. Entonces, esas vacunas se preparan desde mayo hasta septiembre. En septiembre salen ya las vacunas propiamente y se empiezan a inocular en los pacientes una sola vacuna, una vez al año. O sea que todos los años se hace lo mismo, pero septiembre, octubre, noviembre, diciembre son meses importantes. Este mes de noviembre sería muy importante que la gente empiece a tomar en consideración, sobre todo los mayores de 65 años, vuelvo y repito, los pacientes asmáticos, los pacientes con enfermedad pulmonar, bronquitis crónica y enfisema, los pacientes con fallo cardíaca, renal, crónico, los pacientes con cáncer, diabetes y los de mayores de 65 años en la parte de los adultos deben estar pendientes, igual que los niños que tienen problemas respiratorios. Y un grupo muy importante que debe vacunarse es el sector salud. Todo el que está involucrado en los hospitales y clínicas también debe usar las vacunas de manera preventiva, no cuando tiene la enfermedad, antes. Después que le pasó la enfermedad, a la otra parte de la pregunta, y se siente bien, ideal ponérsela porque te puede repetir influenza, te puede repetir cualquier virus. Y estos virus, hay 3, 4, 5, 6 variantes que se incluyen en la vacuna para evitar que el paciente se nos complique. Y los virus que más se atacan son los que más mayores complicaciones producen. ¿La vacuna es gratuita, doctor? Salud pública la tiene gratuita, el sector privado normalmente la compra a las casas comerciales y la tienen. Por ejemplo, yo la tengo para mis pacientes que la quieren, Sí. Que quieren ponerse, quieren que sea yo que se la administre, que sea yo que le dé seguimiento, porque cuando nosotros la ponemos nosotros sabemos que el paciente está en condiciones perfectas para inocularse en ese momento. No tiene infección bacteriana, no tiene infección viral, no tiene fiebre, entonces en ese momento se la ponemos. Entonces por eso están las dos vertientes. Hay pacientes que son, el que tienen un número de pacientes alto, como el caso nuestro, pues tiene vacunas, para si el paciente quiere venirse a poner aquí, se la pone. Si quiere ponerse en el sector público, para el sector público, a los centros de vacunación, y se le pone. Y normalmente en el sector público no cuesta nada, básicamente, que ir allá. ¿Y en el sector privado no está dentro de la cobertura de un seguro básico de salud? No. Okay. Los seguros básicos ni las ARS cubren las vacunas en el sector privado, en términos de la vacuna de influenza. Doctor, nos gustaría que usted diera una recomendación a las madres, porque de hecho los hospitales infantiles se han visto, sus emergencias, repletas de madres con sus niños, precisamente con el tema de la influenza que ha estado impactando sobre todo a los más chiquititos de la casa. ¿Alguna recomendación, doctor, como medida de prevención para esas madres y esos padres que puedan entonces tener algún tipo de protocolo con el niño para evitar que pudiera sufrir de la influenza? Mira, la primera medida es que el que tenga fiebre, que esté febril, tenga síndrome febril, el que se sienta mal, que esté tosiendo mucho, es que no vaya al colegio. Hacerle la prueba de influenza y si salen positivos, entonces aislarlo, ponerle sus mascarillas en la casa, evitar básicamente eso. Esa parte es importante. Si son asmáticos, eso, estar pendiente a su medicación de asma para que el paciente no tenga ningún tipo de complicaciones de crisis de broncoespasmo severa, ni mucho menos. Medicarlo bien. Igual estar pendiente del uso de los antivirales a tiempo con esos pacientes. Y el uso de mascarilla es muy importante en lo que están complicados. Igual, les reitero, el que está contagiado no debe ir a la escuela. Y una cosa importante, mira, ayer yo vi, te voy a hacer esto porque me llamó mucho la atención, una profesora en mi consulta y me dice que ella tiene 40 alumnos y que hay 16 positivos con influenza que están en su casa, y de esos 16, aparte de eso, ya me hablaba que hay 3 o 4 que no están identificados, pero que también tienen el proceso viral respiratorio, pero que no están etiquetados como influenza. O sea que el número es alto y así han habido muchísimos colegios y escuelas. Entonces, esos niños hay que dejarlos en la casa 5 o 7 días, una semana. Las semanas retornan a su clase. Normalmente la mayoría evolucionan muy bien. Siempre, si son asmáticos, usar sus broncodilatadores y todos sus medicamentos de base, y vamos a tener respuestas adecuadas. Lo que sí, nosotros los médicos, los neumólogos,
Los pediatras debemos estar atentos a esa situación. Igualmente que la población, y ustedes están haciendo una gran orientación con esto, diciendo a la gente que hay influenza en el país, que tenemos un brote importante de influenza, igual que lo hay en Puerto Rico, y hay en muchísimos países del mundo, que tenemos que tener cuidado con el contagio sobre todo. ¿Cómo se contagia la gente? Tosiendo, hablándole cerca, estornudando. Los niños en las escuelas, ¿sabes?, que se juegan uno con otro, se acercan mucho y no tienen quizá la conciencia necesaria para manejar esa situación. Doctor, mire, aquí la gente cree en muchas cosas, incluyendo lo que son los remedios caseros. Las madres le hacen una botella con cebollín, miel de abeja, aceite de higuerete, un sinnúmero de cosas, limón. Entonces, doctor, ¿qué usted tiene que decirle a esas madres sobre este particular? Mira, lo más importante es saber cuando la gente tiene la influenza, si estamos hablando de influenza en este momento, es usar los medicamentos adecuados que el médico señale. Ciertamente, la gente usa muchos medicamentos naturales en el país. Nosotros no nos oponemos ni decimos que sí ni que no le hacen daño, pero acompáñalo siempre el medicamento prescrito por el médico, que es el que tiene realmente la efectividad adecuada de lo que uno busca. O sea, en términos generales, pero la gente hace su té, un té caliente no le hace mal a una persona que tenga un proceso viral, le va a ir bien, las bebidas calientes le van a hacer siempre bien. Entonces, en ese sentido, a veces son con brebajes importantes, y la gente lo hace y yo no me opongo a eso. Ahora, siempre medicarse con lo que el médico le señala. El virus de influenza, la respuesta adecuada, y en 24 horas casi siempre está respondiendo, que está pasando los 5 días, es el tratamiento antiviral, ya sea oseltamivir, ya sea cualquier otro medicamento, pero básicamente con el oseltamivir la respuesta es excelente. Sí. Doctor Plutarco Arias, muchísimas gracias por estar con nosotros, igual a la Sociedad Dominicana de Neumología, por utilizar este espacio, el Tribunal de la Tarde, como parte de los canales de comunicación para llevar orientación a toda la sociedad con relación a las consecuencias debido al alza de los casos de influenza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Julio. Muchas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes, siempre a su orden. Bueno, muy bien. De esta forma hemos llegado a la entrega, a la parte final de este espacio. Como siempre, agradecidos de su sintonía. Les invitamos a mañana, estaremos aquí nueva vez de 5 a 6 por Telefuturo, Canal 23. Bye bye.